Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias al Padre por esta oportunidad tan extraordinaria que nos permite. Quiero que hagamos dos cosas, que tú hagas dos cosas antes de ir a la palabra y todo lo que Dios va a hacer. Quiero que lo primero que vayas a hacer en este momento es que tú tomes tu celular o tomes esa tablet o esa computadora y compartas esta transmisión. Es lo primero que vas a hacer, rápido, porque necesitamos que este mensaje llegue a muchos. Necesitamos que este mensaje que trae una respuesta divina en tiempo de crisis, la escuchen muchos que están oprimidos en este tiempo. Estamos viendo la mano de Dios, estamos viendo su poder sobrenatural, estamos viendo la misericordia del Padre en este tiempo. Lo segundo que vas a hacer es que vas a reunir a todos los de tu casa. Hemos tenido reuniones poderosas. Hemos visto milagros, nos llegan en cada una de las reuniones, nos llega mensajes, nos llegan momentos donde la gente está contando experiencias que han tenido con el Padre Celestial. En tiempos como estos es donde Dios ha estado manifestándose en los hogares, porque como nunca antes se está manifestando el diseño de iglesia. Así que, número uno, comparte esta transmisión en vivo. Y número dos, reúne a todos los de tu casa. Hemos tenido un tiempo maravilloso. Como le dije hace unos segundos atrás, hemos tenido reportes de gente que ha recibido sanidades en las transmisiones, tanto con los pastores Isabel Soto, con Daniel Piedra, con Randy Alfaro, y el día martes conmigo, que Dios me permitió, estuve casi un mes fuera, no porque tuviera alguna situación, no, simplemente porque Dios me lo pidió, y fue un tiempo donde Dios habló a mi corazón, fue un tiempo donde he estado hablando con Dios. Dios me ha estado enseñando muchas cosas este tiempo, y quiero recordar algo que a principio de este año, yo a Dios le dije: Señor, yo sé que tú eres un Dios sobrenatural, yo sé que tú eres mi Salvador, yo sé que tú eres mi sanador, pero en este 2020 quiero verte en cada etapa de este año, cada minuto, cada segundo, en cada mes. Quiero verte como Abba. Quiero verte reflejado, manifestado en todas las áreas de mi vida como papá. Yo sé que todos aquellos que son de casa pueden recordar esto que yo se los compartí. Yo les compartí esto a la congregación en el momento a inicios de año. Y le dije: Señor, quiero conocerte más, pero quiero conocer la profundidad de ese amor de Padre. Quiero conocer esa profundidad del corazón del Padre. Y en una ocasión, en una madrugada, yo estaba acostado, estaba dormido, y escuché la voz de Dios que me susurró al oído y me dijo: te voy a enseñar el poder que hay en la reconciliación. Y en ese momento yo recuerdo que fui a la palabra de Dios. Al día siguiente corrí a ver que Dios me hablaba acerca de la reconciliación en su palabra. Y el libro de Efesios capítulo 2 el libro de Colosenses habla acerca de la reconciliación, que somos ministros de reconciliación. Y le comencé a preguntar a Dios a principios de año: ¿qué me quieres hablar con todo esto? ¿Qué me quieres decir en todo esto? Y Dios comenzó a hablar a mi espíritu, e hicimos un seminario a principio de año que se llamaba El Poder de la Reconciliación. Y todos los que estuvieron allí en ese seminario de 3 días pueden recordar que una de las palabras proféticas que el Padre soltó en ese momento, a principio de año, es que en los momentos cuando los gobernantes no podían hacer nada,
en los momentos cuando la ciencia no podía hacer nada, en los momentos cuando aquellos recursos que tú creías que era ahí la respuesta donde vendría, y simplemente te iban a decir no tenemos la solución, era donde iba a aparecer en escena una generación que iba a reconciliar la tierra, las aguas y los aires con el Padre Celestial. Y la Biblia nos habla que el que reconcilió todas las cosas con Dios fue Jesucristo. Y es a través de este nombre maravilloso y poderoso que son reconciliadas todas las cosas. El apóstol Pablo dijo que ya no vivía él. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Qué maravilloso es entender la revelación de lo que el Padre está hablando en su divina palabra. Y es por eso que hoy quiero compartirte un mensaje, y más que un mensaje, quiero impartirte una verdad. Más que un mensaje, quiero que te revistas de esta verdad, porque como nunca antes, somos los portadores de respuestas divinas en tiempos de crisis. Así que dígalo conmigo otra vez, dígale al que está a su lado, dígale al que está acompañándolo en este momento, en esta transmisión, dígale, yo soy portador de una respuesta divina en tiempo de crisis. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 10. El libro de Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos creación suya, creados por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que yo quiero recordarte hoy, tú no fuiste creado para temer, tú no fuiste creado para declarar malas noticias. Tú no fuiste creado para ser parte de escenarios caóticos. Tú y yo fuimos creados para ser portadores de buenas noticias. Gloria a Dios. Y es maravilloso porque todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, tiene un porqué y un para qué. Todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo este caos, toda esta crisis que ha arrastrado, todo este virus que está arrastrando a llevar a la debacle las finanzas, a llevar al límite muchas cosas, inclusive más allá del límite para algunos. Es aquí donde Dios está levantando una generación. Es aquí donde la iglesia debe de revestirse como lo que el Padre diseñó de antemano. Fuimos llamados para buenas obras. Fuimos llamados. La Biblia nos enseña a través de su bendita palabra y a través de lo que el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra, a través de lo que la maravillosa persona del Espíritu Santo nos enseña, es que el Padre tiene todo bajo su control. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies y Él gobierna, Él domina sobre todas las cosas. Eso significa que aunque el mundo está en crisis, nosotros estamos en este tiempo no para ser parte de la crisis, sino para cambiar la crisis en el nombre de Jesús. Y la Biblia me habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 5. Hace unos días un amigo me dijo, este amigo me dijo, no sé qué es mejor, si leer el Apocalipsis o leer los periódicos, o ver las noticias, me dijo. No sé qué me da más miedo, me dice. Me causó gracia esa frase que él usó, porque ciertamente ha habido muchos mensajes. Usted ve mensajes que lo único que te llevan es a creer de que todo está perdido. Hay mensajes que te llevan a pensar de que Dios no cuenta contigo. Hay mensajes que te hacen pensar de que tú eres tan pecador y que estás en el tiempo final que Dios ya no tiene nada, ninguna solución contigo. Y eso es totalmente falso.
Yo quiero darte esta noche una buena noticia de parte del Padre Celestial. Esta noche yo quiero darte una noticia que impacte tu vida. Esta noche yo quiero hablarte por el Espíritu. Esta noche yo quiero hablarte de parte, desde el corazón del Padre. Quiero darte una noticia que en medio de la crisis Dios siempre tiene portadores de respuestas divinas. En el nombre de Jesús. Y la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos 5 y 6. Dice que se le dio la orden al tercer ángel. Perdón, se abrió el tercer sello, dice la Biblia. Y escuché a la tercera criatura viviente que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí, dice Apocalipsis capítulo 6, para aquellos que nos están siguiendo. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6. Y he aquí, un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Luego escuché una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes que dijo, una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. He estado recordando estos días porque estuvimos enseñando en el seminario que Dios nos permitió, y una de las palabras proféticas que Dios habló es que lo que no iban a hacer los gobernantes de esta tierra, que este año 2020 lo que no podía hacer la ciencia, lo iba a hacer el Padre Celestial. Y sin duda hemos visto que ha habido dolor, hemos visto que ha habido caos, hemos visto que han habido muchas cosas, pero todo esto simplemente está anunciando algo. Se está levantando una generación para traer una respuesta divina en medio de tanta podredumbre, en medio de tanta maldad, en medio de tanta perversidad, en medio de tanta maldad, en medio de tanto gobierno que parecía que el enemigo tenía tomado todo. Sobre esa realidad hay una verdad que es el reino de Dios, y hay una generación, hay una iglesia que puede reconciliar a través de Jesucristo la tierra con el cielo una vez más, y que vuelva el orden de Dios a la tierra. Sin duda, todo esto nos habla de algo. Sin duda, todo esto es profético. Sin duda, todo esto nos habla de algo. Sí, nos está hablando, el libro de Apocalipsis nos habla de que hay acontecimientos que se tienen que dar. Pero la Biblia dice que no, Satanás no puede, o la muerte no puede tocar el vino y el aceite. Qué hermoso saber que somos portadores de vino y de aceite. Pero ¿cuál es el propósito verdadero por el cual Satanás no puede tocar, o la muerte no puede tocar a los portadores, a los que portan el vino y el aceite? La Biblia me habla en el libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Jesús está hablando en parábola. Jesús usaba una parábola para dar una verdad, para enseñar una verdad. Y aunque muchos en el momento no la entendieron, como muchas veces cuando Dios habla, hay momentos donde Dios habla y en el momento no entendiste lo que Dios estaba diciendo, como lo que hemos visto a principio de año. Dios habló y dijo que en el momento donde no iba a suceder, donde la respuesta no estaba en los gobernantes, Dios tenía la respuesta a través de la iglesia, de una iglesia que sabía reconciliar la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Y la Biblia me enseña, Jesús habla a través de una parábola. Dice la Biblia, la parábola del buen samaritano. Y Jesús en esta parábola está hablando de una gran verdad. Jesús encierra una profundidad de esta palabra. Porque dice la Biblia
que hubo un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. El libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. Dice que descendió un hombre y dice que iba de Jerusalén a Jericó. Pero dice que vinieron los salteadores, los ladrones vinieron y lo dejaron casi moribundo, lo dejaron tirado sobre el camino. Y al dejarlo tirado sobre el camino, este hombre se topa con tres tipos de personas o con tres tipos de creyentes. Y el primero es que dice la Biblia que se topa con un sacerdote. Dice que este sacerdote lo miró de lejos y siguió. Dice que el segundo fue un levita. Dice que lo miró también de lejos y siguió. Pero el tercero fue un samaritano. Y el samaritano, al mirarlo, tuvo compasión de este hombre. Se dio por este hombre a tal punto que no solamente fue a curarlo, sino que le dio un lugar donde dormir. Y a mí me habla el sacerdote, lo que el Espíritu de Dios me habla, es el tipo de personas, el sacerdote, yo le llamaría como los sabelotodos, como ese tipo de gente que tiene mucha letra, pero poco del Espíritu. Ese tipo de creyente que cree saber tanto de teología que lo que menos conoce es a Dios. Cree conocer a Dios a través de tanta letra que cuando hay momentos de caos, que cuando hay momentos de crisis, simplemente sus palabras se las llevó el viento, porque sus palabras no están acorde a sus hechos. Sus palabras no están acorde a lo que verdaderamente vive. Muchos hablan de que Dios es refugio. Muchos hablan de que Dios es sustento. Muchos hablan de que Dios es un Dios que puede proveerte más allá. Pero hoy están desaparecidos. Hoy pareciera que son los grandes ausentes en el escenario. Hoy pareciera que son los grandes ausentes de aquellos mensajes que un día dieron de que Dios debemos de darnos por el que está caído, debemos de darnos por el que está desvalido. Hoy sus mensajes pareciera que desaparecieron. Ese tipo de creyente es el sacerdote, es como el sacerdote de la parábola que Jesús habla. Ese tipo de hombre que tiene mucha letra, pero poco amor del Espíritu de Dios. No conoce nada de la profundidad del Padre. El segundo es el tipo de persona que tiene talentos, tiene dones extraordinarios, tiene una capacidad extraordinaria, pero lo que no tiene es amor. La Biblia dice en el libro de Corintios, Primera de Corintios, dice que yo puedo hacer muchas cosas, puedo profetizar, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Pero el tercer tipo es el samaritano. El tercer tipo de creyente es el samaritano. Y la Biblia dice que este hombre, dice que cuando lo vio, este hombre portaba dos cosas. Las dos cosas que habla el libro de Apocalipsis capítulo 6. Las dos cosas que le dio la orden Dios a la muerte de no tocar a esa generación. El samaritano portaba aceite y vino. El samaritano era portador del aceite y del vino. Déjame decirte algo, porque el vino representa alegría, representa gozo, representa la persona del Espíritu Santo. El aceite en el tiempo antiguo se utilizaba no solamente para ungir, sino también para traer un bálsamo, para traer un reposo, un refrigerio, una restauración de todas las cosas. Y el samaritano porta
dos elementos que el libro del Apocalipsis capítulo 6, verso 6, es el mismo elemento al cual la muerte no se le puede acercar, porque son los portadores de las respuestas divinas en tiempo de crisis. Déjame decirte esta noche algo. En tiempos de crisis, Dios siempre ha tenido y siempre tendrá un recurso, siempre tendrá recursos que están conectados, siempre tendrá una generación que está conectada con el Padre para traer la respuesta en los tiempos de mayor angustia, en los tiempos de mayor caos, en los tiempos de mayor necesidad, en los tiempos más apremiantes. Dios siempre tiene una generación que porta el aceite y el vino. A ver, quiero ver cuántos me pueden escribir en este momento en el Facebook. Yo soy portador de aceite y de vino. Yo soy portador de una respuesta divina. A ver cuántos se vuelven y comienzan a declararlo en el ambiente de su hogar. Comience a declarar esta palabra. En este momento, vamos, abra su boca y comience a declarar. Diga conmigo, yo no porto más respuestas negativas. Diga conmigo, yo no soy portador de una respuesta que trae caos. Yo no soy portador de una respuesta que describe la crisis. Yo soy el portador que cambia la crisis. Yo soy el portador que trae respuestas divinas a la tierra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Déjeme decirle algo. Déjeme abrir un paréntesis aquí. El día martes yo le dije en la transmisión, le dije que Dios estaba entrando a salas, Dios estaba entrando a casas. Y esta palabra yo la solté el martes y yo le dije, hay personas que van a recibir visitaciones de Dios, donde Dios va a entrar a casa, donde Dios va a entrar a ese cuarto, donde Dios va a entrar a esa casa que se convirtió en una cueva de temor, a esa casa que se convirtió en una cueva que trae caos. Dios está entrando a ese lugar. Dios está entrando para transformar tu crisis en una oportunidad divina. Gloria a Dios. Y esta fue la palabra que yo solté el martes. Y me han entrado mensajes de personas. Me entró un mensaje de una hermana desde México que ha comenzado a recibir una respuesta divina. Dice que en el momento que estaba oyendo la transmisión, sintió algo que la invadió. Y ese algo fue la persona del Espíritu Santo. También me escribió otra señora, dice que por 3 meses estuvo yendo al terapeuta, no había respuesta, con un dolor profundo. Dice que sintió un fuego que le invadió todo su cuerpo y el dolor desapareció. Lo que un terapeuta, que bendecimos los terapeutas, bendecimos los doctores, bendecimos las enfermeras, porque ellos operan en función al cielo. Cada persona los bendecimos en el nombre de Jesús, pero debemos de entender algo, que la ciencia tiene un límite, pero hay alguien que no tiene límite alguno. Y esta mujer por 3 meses había sido tratada y el Padre hizo en un segundo lo que ella no pudo haber recibido en 3 meses, porque el Padre, cuando el Padre se manifiesta, no hay nada que lo detenga. Y en este momento hay cosas que van a comenzar a suceder. Déjame soltarte esta palabra porque siento el fuego del Espíritu de Dios en este momento. En el nombre de Jesús, hay un fuego que está invadiendo tu hogar. Hay una atmósfera que está siendo cambiada en tu hogar. La atmósfera de temor está siendo quitada. La atmósfera del qué será del día de mañana está siendo disipada, porque la atmósfera de la gloria de Dios está invadiendo todo tu ser y cada rincón de tu hogar en el nombre de Jesús. Dios siempre tuvo recursos. Dios siempre tuvo recursos en todo momento. Noé vino a traer un inicio en medio de tanta maldad.
Noé vino a convertirse en ese portador de una respuesta divina en tiempo de crisis. Moisés se convirtió en un portador de respuestas divinas en tiempo de crisis. Cuando Israel estaba cautivo, Dios tenía a un hombre que portaba el aceite y el vino para traer libertad a su pueblo. Hubo un hombre llamado José también, portador del aceite y del vino, que en medio del hambre pudo dar de comer no solamente a Egipto, sino siendo gobernador de Egipto, dio de comer a Egipto, sino que también dio de comer a Israel, dio de comer a los de su casa. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres en tiempo de crisis que portan una respuesta divina. Esther llegó a cambiar el decreto de muerte que estaba ya anunciado para Israel, que estaba anunciada para ella, que estaba anunciado. Dios utilizó a Esther para cambiar el decreto de muerte por un decreto de vida. Dios utilizó a Elías para traer la manifestación sobrenatural en medio de un pueblo que estaba divagando en dos pensamientos, en medio de un pueblo que no sabía si seguir a Baal o seguir a Dios. Dios siempre en medio de la crisis se ha valido de una generación que trae respuestas divinas, portadores de respuestas gloriosas y extraordinarias. David, portador. David nos habla la Biblia, un hombre que portaba una llave que abría los cielos, como dice el libro de Apocalipsis, y cerraba los cielos. Una llave que traía el anuncio de un extraordinario tiempo. Una llave que es ilimitada para todo momento. Una llave que trae respuesta divina en tiempo de crisis. Pero la persona más maravillosa que nos habla la Biblia es Jesús. El hombre, habiendo pecado en el huerto, habiendo separado el pecado al hombre de Dios, el pecado habiendo separado al hombre de Dios, la Biblia dice que Jesucristo vino como reconciliador de todas las cosas. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, y en Jesucristo tenemos hoy día la potestad para sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo, y desde ese ámbito celestial poder someter todas las cosas bajo obediencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir en su casa amén? ¿Cuántos pueden levantar sus manos ahí en su casa? Levante sus manos, porque siento al Espíritu Santo, siento la presencia de Dios en este momento, siento a Dios operar en este momento. Veo a Dios trayendo respuestas que muchos han estado esperando por años, gente que ha estado enferma por años, gente que el médico le dijo: usted tiene que vivir con esa enfermedad toda su vida. Estoy viendo cómo el Padre está soltando esa respuesta que has estado buscando por tanto tiempo, respuestas divinas, respuestas del cielo. Y Dios siempre se ha valido de una generación que es portadora de buenas noticias en tiempo de caos, mientras otros hablan que todo está perdido, mientras otros hablan que todo, ya no hay nada que hacer, no hay solución. Dios siempre tiene una generación que porta el vino y el aceite para decirte: aún tienes que entender, varón, aún tienes que entender, mujer, aún tienes que entender, familia, que la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. La ciencia tiene un límite, el hombre tiene un límite, pero la última palabra la tiene el Dios Todopoderoso. Déjame darte, estamos en el año 2020 y hemos hablado que ha sido un año donde Dios está enfocándonos, donde Dios está llevándonos a visualizar verdaderamente
a ver. Verdaderamente Dios está afinando la visión. Dios está afinando todo. Como nunca antes estamos siendo iglesia. Como nunca antes estamos viendo la mano de Dios, como nunca antes estamos viendo al Padre manifestado. Este es nuestro tiempo. Iglesia, este es tu tiempo. Varón, este es tu mejor tiempo. Mujer, este es tu mejor tiempo. El diablo te ha dicho, perdiste el trabajo. Ahora, ¿qué vas a comer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿dónde? ¿Cómo vas a hacer? Ya no hay trabajo, no hay solución. Déjame soltarte una buena noticia. En medio de la crisis, en medio del caos, la respuesta del Padre sigue, 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 sigue. Cielo y tierra puede pasar, pero su palabra se cumplirá en ti y se cumplirá en tu casa. Déjame darte 3:20:20. 3 pasajes 20:20. Déjame hablarte en este año 2020 que Dios nos ha estado hablando de principio de año. Muchos no entendimos la palabra. Dios habló y profetizó del principio de año, que en medio de la crisis, en medio de los gobernantes, en medio del caos, de lo que no se podía, de lo que el hombre no podía obtener respuesta, la respuesta sería divina. Pero Dios nos está enseñando algo. Dios nos está enseñando a no depender de absolutamente de nada, solo de Él. Dios le está enseñando, nos está enseñando a todos que Él siempre ha sido nuestro oportuno socorro. No sé dónde pusiste tu esperanza. No sé en este tiempo en qué depositaste tu esperanza. En unos cuantos colones o dólares o euros en tu cuenta. Pusiste tu esperanza en algo, en alguien que no era Dios. Es el tiempo donde el Padre nos está llevando a poner su mirada en Él. Por eso este año 2020, déjame darte 3:20:20. Quiero darte 3:20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Dice la palabra de Dios, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, estando Josafat, dijo: oídme Judá y oídme moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay algo que prevalece y ha prevalecido a través del tiempo. Imperios han creído o han pensado ser eternos y han desaparecido. El imperio romano pensó o creyó que iba a ser para siempre. Los romanos creyeron que ellos iban a permanecer para siempre. Hoy ya no están. El imperio griego pensó, los medos y los persas pensaron que se iban a levantar, iban a prevalecer. Los aztecas, los incas, en algún momento, hombres importantes, hombres que dijeron que iban a erradicar el nombre de Jesús de la tierra, que iban a eliminar las Biblias, iban a eliminar la palabra de Dios. Hoy no están. Pero hay algo que ha prevalecido a través del tiempo, a través de los siglos, a través de las generaciones, y es la palabra de Dios. Porque cielo y tierra puede pasar. El libro de Mateo 24:35 dice: cielo y tierra puede pasar, pero sus palabras no pasarán. Déjame darte el segundo 20:20. El segundo 20:20 está en Juan 20:20. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Déjame decirte que esto sucede. Jesús, cuando muere en su partida, Jesús les dice antes de morir: yo al tercer día me voy a levantar.
Ellos están en medio del caos. Ellos no entienden mucho. Jesús acaba de morir. Y lo que hacen es encerrarse en casas. Se encierran en las casas. Jesús había resucitado. Y ellos, por causa del temor, no habían salido. Una mujer salió al sepulcro, María. Fue a ver al sepulcro y los ángeles le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y muchos de ellos no querían salir de sus casas, aún escuchando este mensaje, porque en medio de sus casas estaban sumergidos en el pánico, estaban sumergidos bajo una atmósfera de crisis. Y Jesús se les apareció. Y fue allí donde en medio de casas, en medio de las casas donde estaba, la visitación de Jesús vino a ellos y Jesús les dijo: he resucitado, tóquenme, miren mis manos, miren mi costado, he resucitado, he vuelto, porque yo les prometí que iba a resucitar al tercer día y Jesús lo hizo. Esto es lo que viene. Viene un tiempo. Lo segundo que viene es que viene un tiempo de visitación para los hogares. Yo no sé cuántos pueden dar gracias a Dios por esto, pero viene un tiempo para tu casa. Viene un tiempo de visitación, familia, para tu hogar. Viene un tiempo donde muchos han estado en sus casas pensando que están en una cueva, y esa cueva se va a convertir en casa de Dios y puerta del cielo. El Padre va a cambiar esa crisis en gozo, en alegría. El Padre va a transformar tu casa, que ha sido un lugar de caos, en un lugar, en un epicentro de la gloria de Dios. Tu casa se va a convertir en un epicentro donde la gloria de Dios será palpable, será tangible, será vista en medio de los tuyos, y sabrás que Jehová está contigo, que Dios nunca te dejó, que el Padre nunca te abandonó. Oh, Señor, qué hermoso es Dios, qué hermoso. Siento la presencia de Dios. El tercer 2020. Déjame darte el tercer 2020. Está en Hechos 20:20. Y dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. Hay otra versión, dice: en las plazas, pero también en las casas. Déjame decirte que la crisis provoca la propagación del evangelio. La crisis, evangelio significa buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas noticias. La propagación, la crisis, lo único que hace es que se desate una propagación por el evangelio, que aquellos que no querían nada con Dios vendrán a decirte: ¿sabes qué? Yo necesito de Dios. Vendrán a decirte: ¿sabes qué? Yo necesito eso que Dios está hablando. Yo necesito eso que estás viviendo en tu hogar. Yo necesito eso que el mundo está ocupando, lo que está viviendo tu hogar, la gloria que está recibiendo tu hogar. Yo la necesito. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que la gloria de Dios, cuando desciende en un lugar, no solamente está para los que están en ese lugar, es para que seas llevada al norte, al sur, al este y al oeste. Estamos en tiempos, déjame decirte que estamos en tiempos donde tu oportunidad, tu mejor oportunidad llegó. Es donde tu mejor oportunidad ha comenzado. Cierra tus oídos a las noticias negativas. Cierra tus oídos a toda palabra del enemigo. Esto no significa, déjame dejarte algo en claro, esto no significa de que no seamos prudentes. Debemos de ser prudentes, porque en la prudencia hay bendición. Debemos de respetar la autoridad, porque si yo respeto la autoridad, yo tengo autoridad. Y Dios ha puesto a gobernantes, que aunque se les ha escapado a muchos de las manos, que aunque muchos no saben qué hacer, aunque la mayoría no tiene la respuesta,
pero debemos de ser prudentes. Tú debes de acatar las órdenes sanitarias. Tú debes de acatar las órdenes que hablan o que dictan en tu país. Las órdenes de salud, porque esto es agradar a Dios también. Esto es ver a Dios también. Esto es ver a Dios. Cuando yo hablo de cerrar tus oídos a voces negativas, es cuando el diablo te susurra y te dice, estás acabado. Es cuando tú prendes la televisión y escuchas una noticia que dice, ya no hay nada que hacer. No hay respuesta, donde dicen que más del 80% de la población serán infectados por este virus. Es ahí donde tú vas a decir, Satanás, a mí y a los míos no llegarás. A mí y a los míos no llegarás. Es más, te pongo un límite mayor. Ni tan siquiera a los de mi casa, a los de mi parentela, a los de mi generación, porque yo soy portador. Y es aquí donde verás gente corriendo, verás gente desesperada, verás gente tirada junto al camino, verás gente que ya no sabe qué hacer. Y es aquí donde el samaritano, donde esa generación que resplandece, donde esa generación que trae respuesta, aparece en escena en medio de la crisis para decirte, yo estoy aquí para hablarte de parte de Dios. Yo estoy aquí para anunciarte que Dios está y va a ser lo más extraordinario en medio de ese escenario caótico, en medio de ese escenario de crisis. Dios va a establecer un escenario de gloria.